La Biblia, si ustedes la ven de principio a fin, se desarrolló en historias de personas que tenían una palabra de Dios. No tenían la Biblia, tenían una palabra de Dios. La Biblia existió hasta después. Y la Biblia enseña cómo a través de una palabra todos estos personajes hicieron lo que tenían que hacer de parte de Dios en la tierra, ¿no? Tienes a Adán, que Dios le da una palabra y le dice, cuida el huerto. Ya otra cosa es si la cuidaron o no, pero Dios les dio una palabra. Luego tienes a Abraham, y Abraham le da una palabra. Dios le da una palabra a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela para poder bendecir a toda la tierra, a todas las familias de la tierra. Y le da una palabra. Y tenemos a Moisés, tenemos a Josué, que tomó el liderazgo que Dios dejó después de Moisés, porque Dios le habló a él y le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, por donde veas la escritura, la Biblia, vamos a mirar que hay una palabra que Dios nos da. Es muy importante que nosotros aprendamos a vivir en esa palabra, porque las palabras de Dios, hay algunas de ellas que son para toda la vida, como un llamado de Dios, ¿verdad? Pero hay otras palabras de Dios que van a trabajar por un tiempo, hasta que se cumple lo que Dios te ha dicho. Por ejemplo, en el caso de Noé, Dios le da una palabra hasta que termina de construir el arca, ¿verdad? Y él trabaja esa arca, aunque no ha llovido, aunque no ve cerca agua como para que el arca flote. Él trabaja en esa palabra y trabaja por bastantes años, ¿no? Algunos han dicho que cuando dice 120 años serán los hombres del hombre, está hablando del tiempo que le iba a tomar el arca a Noé construirla. Muchos lo describen así. Así que entonces una palabra de Dios es muy importante. De entrada sería muy bueno que este día tú te fueras con esta pregunta en tu vida, diciendo, ¿en qué palabra de Dios estoy viviendo para mi vida? Esa es una, tu vida y tu casa. Otra palabra es la palabra que Dios les da como iglesia. Porque como iglesia nos tenemos que sumar a la palabra que Dios nos ha dicho para que podamos generar un efecto, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? De sinergia, un efecto de sinergia en lo que pasa en la iglesia. Si el Señor les lleva a hacer un cambio, la iglesia debe de sumarse, porque esa es la palabra que Dios nos está llevando a hacer. Si el Señor les lleva a asumir un reto, ahí nos tenemos que sumar, porque esa es la palabra que Dios nos ha dado para este tiempo. ¿Me explico? Entonces, cuando tú ves la Biblia, ves que así funciona. Las cosas que ocurren por una palabra que Dios nos da. Y en este año el Señor me dio una palabra, y la palabra es reforzamiento. El Señor me dijo, este año es un tiempo para poner énfasis en el reforzamiento. Y esta idea es muy interesante. No voy a predicar de reforzamiento, voy a predicar de uno de los factores de reforzar. Pero el reforzar está escrito en Isaías, cuando el Señor le dice, no seas escaso, ensancha el sitio de tu tienda, y luego dice, refuerza tus estacas. Entonces, el reforzamiento no tiene que ver con algo que está débil, porque muchas veces se piensa eso. Si algo está débil hay que reforzarlo. Claro, eso es lo básico. Pero a Isaías no le hablaron de que estuviera débil. Lo que le estaban diciendo es, el tamaño de la tienda que vas a ensanchar, lo que va a suceder, necesita que se refuercen las estacas, ¿no? Estaba poniendo el ejemplo de una tienda. Y todos lo sabemos, si queremos construir algo más grande, primero tenemos que mirar si los cimientos soportan ese peso, y si no, vamos a reforzarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que la nueva dimensión necesita un reforzamiento. ¿Me estoy explicando hasta acá? Espero que sí. Ahora, reforzar entonces tiene que ver con nuevas dimensiones. Reforzar tiene que ver con, dice ahí, alarga, con alcances mayores. Entonces, cuando Dios me dijo que este año yo trabajara sobre el reforzamiento en la iglesia, lo que el Señor me mostró en mi corazón es que van a pasar por lo menos dos cosas. Nuevos alcances, número uno, nuevos alcances, y número dos, nuevas dimensiones. Son dos cosas diferentes. ¿Hasta dónde va a llegar el trabajo que nosotros hacemos? Ayer hablaba yo con una psicóloga de ahí de la iglesia, que me gusta mucho platicar con ella, porque me dice, pastor, todo lo que aprendo en la predicación lo aplico en las terapias.
Entonces yo le dije, hermana, pues, mija, no, te cobra y me da la mitad de mi, no, es broma. Pero ella me decía, a mí me sirve, no tanto en la escuela, en la parte de la clínica, porque eso lo aprendí en la escuela, sino en los principios y valores que aprende en la iglesia. Entonces ayer me decía, pastor, estoy asombrada de todo el trabajo que tengo. Yo no me imaginé que fuera a poner mi consultorio y a tener tanto trabajo. Tengo mucho trabajo. Entonces yo le decía a ella, acuérdate lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Nos está diciendo que hay que reforzar porque el alcance va a ser mayor y la dimensión va a ser mayor. Y tú estás teniendo el alcance a través de tus pacientes de poderles sembrar el mensaje de la palabra de Dios y de poderles sembrar la vida de Dios en ti, aunque no les hables directamente porque estás en una consulta, pero puedes llegar a esas personas. Mientras más gente tengas, más alcance vas a tener, porque no vas a tocar solo su vida, vas a tocar su matrimonio, vas a tocar sus hogares y vas a tocar los lugares donde ellos están involucrados. Alcance. Entonces ayer le decía, es tiempo de que cuides lo que debes de reforzar, ¿no? Y ahí hay que hacer una lista de si la vida devocional, de si el conocimiento con el Señor, de si la palabra de Dios en nosotros, de si disciplina, orden, muchas cosas. Esa es la palabra que Dios ha puesto en mí para este año. Entonces, donde quiera que voy, me gusta hablar del tema, porque sé que es algo que Dios no solamente tiene para nosotros como iglesia local, sino que tiene para cada iglesia en algún ámbito de su vida. Piensa por un momento si hay algo en lo que tú crees que puedes o sería bueno reforzar. Por ejemplo, estamos en temporada todavía de frío. ¿Y qué dicen los médicos? Tome un poquito de vitamina C para reforzar ¿qué? Su sistema inmunológico para no ser susceptible a enfermedades, ¿no? Entonces hay quienes dicen, no, ¿qué le hacen a las ceropas? No me pasa nada. Y al rato ya están enfermos. ¿Por qué? Porque no se reforzaron ante una situación que sabemos que debemos o que podemos hacer. Ahora, en este contexto, les quiero hablar de un elemento que implica el reforzamiento. Ustedes como iglesia siempre deben de pensar en ir hacia adelante. Siempre deben de pensar en predicar el evangelio a otra persona. Siempre deben de pensar en tener mis discípulos un día, y si ya los tienes, en tener más discípulos conforme pase el tiempo. Siempre debes de pensar hacia dónde el Señor me quiere llevar en el siguiente paso. Es decir, ustedes deben de ser cristianos que nunca se acomoden en una zona de confort y ahí se queden. No hay nada que sea grande y que vaya creciendo, no hay nada que sea grande y vaya creciendo que abrace zonas de confort. Abrazarlas no, conocerlas sí, pero abrazarlas no, porque de pronto hay que soltarlas para ir al siguiente paso, hay que soltarlas para ir a la siguiente medida, al siguiente alcance y a la siguiente dimensión. Y ustedes lo que han hecho hasta el día de hoy a través de la dirección de Dios en la vida de sus pastores es algo muy bello, y eso les ha dado una base que tienen que reforzar para poder ir hacia adelante como iglesia y como personas en su casa, en su matrimonio, donde sea. Ahora entonces, les quiero hablar de un factor que funciona en el ámbito del reforzamiento. Y este factor lo podemos encontrar en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Ustedes también pongan toda diligencia, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, dice. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Pero miren lo que dice después. Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hace una aclaración Pedro. Dice, si estas cosas, si está, es decir, lo voy a decir o lo voy a leer de una forma diferente, pero con la misma idea. Pedro lo podría haber dicho de esta otra forma. Si esto no está en ustedes, ustedes habrán conocido al Señor en vano. Ay, eso ya soy más fuerte, ¿no? Porque ya se oye feo, como que
sí conocimos al Señor, pero fue en vano. Y sí somos salvos, pero en vano la salvación que nos dieron, ¿verdad? Por ejemplo, yo era cristiano desde que 14 años conocí a Cristo, pero yo no creía en los dones, porque en la iglesia donde yo estaba no nos enseñaban sobre eso y no era algo que quisiéramos abrazar. Entonces, en Cristo hay dones y hay ministerios, pero yo no los aceptaba. A los 17 años, entonces el Señor viene a mi vida y me bautiza con el Espíritu Santo, y de pronto estoy hablando en lenguas en una iglesia donde no se hablaba en lenguas, porque agradezco a Dios que Dios no le pide permiso ni a la religión ni a las denominaciones para hacer su obra, y cuando Él quiere hacerlo, Él destroza toda idea religiosa y todo esquema ¿cómo se llaman? De corrientes, inclusive eclesiásticas, ¿no? Hablaba yo ahorita con un pastor, ¿verdad? Con el pastor que está allá en la iglesia, y le decía, mira, cuando Dios te lleva a hacer cambios, cuando tú eres parte del cambio, lo disfrutas. A mí me ha tocado ser parte de eso en la vida de la iglesia. Yo estaba en esta iglesia, el Señor me bautiza, luego comienza a bautizar a más gente, estábamos haciendo reuniones y de repente la gente empezaba a hablar en lenguas y uno decía, ¿y ahora qué está pasando? Porque ni siquiera nuestro pastor nos predicaba de eso. Y Dios empezó a bautizar. Lo que les estoy diciendo es, eso era para el cristiano, pero yo no lo había sumado a mi vida. Y entonces, ¿qué hubiera pasado? Que yo no hubiera creído y querido eso, y el día que muera llegue con el Señor y el Señor me diga, tenía para ti estos dones y tenía para ti estas encomiendas y tenía para ti estos talentos, pero tú no creíste, no sumaste a tu virtud fe. ¿Me explico? Y si estás conmigo y eres mi hijo, porque eres mi hijo, te voy a salvar, pero todo lo que pudiste hacer no lo hiciste porque no sumaste lo que debías sumar. Pedro está hablando de la importancia de sumar, utiliza la palabra añadir, pero bien queda la palabra sumar, y dice, ustedes tienen que sumar a su fe, tienen que sumar a virtud, conocimiento, al conocimiento dominio, al dominio paciencia, a la paciencia piedad. Y en este contexto, Pedro, utiliza dos palabras que para mí son claves. La primera, dice, pongan toda diligencia. Dos cosas les quiero decir y luego quiero ir a la segunda parte de qué debemos sumar o qué necesitamos para sumar. Pero lo primero es, para sumar debemos ser diligentes. Digan conmigo, diligentes. Ahora díganle a alguien, hay que ser diligentes. La diligencia tiene dos piezas clave. Tiene, lo voy a decir de esta manera, exactitud y prontitud. Una persona es diligente cuando hace lo que debe de hacer, es exacto en lo que le dice. Ahí es diligente. Por ejemplo, si tu esposa te dice, tu hijo necesita 500 pesos para inscribirse, ¿cuánto le das? Nadie contestó, ¿cuánto le das? 500, ¿no? Sí, porque algunos dicen, pues lo que se pueda, paz. Pues si das lo que se pueda, no eres diligente. Porque diligente es lo que se necesita. Entonces el esposo, ¿verdad? Dice, ¿cuánto es? No, pues 500. Mi amor, ahí te van 500 para la inscripción y 500 para ti, para que lleves al chavo a la escuela. Y otros 500 porque en lugar de ir yo, vas tú. Ahí te van otros 500. Se ríen. No, lo digo en serio, hay que aprender a dar. Bueno, entonces, diligente es no dar lo que quieres, sino lo que se debe. Es como cuando mandas a tu hijo por tortillas y regresa y te dice, mamá, ¿qué crees que había la promoción de Boeing? Y no traje tortillas, pero te traje Boeing. Y tú que le dices, hijo, pero yo no te pedí Boeing, yo te pedí, pero había promoción, man. No, ahora cómete tus tacos con Boeing y sin tortilla. La diligencia es exactitud, ¿verdad? Lo que debemos. Pero también es prontitud. No es cuando queremos, es cuando nos dicen.
¿verdad? No es, lo voy a pensar. Por ejemplo, a veces la gente no es diligente porque de repente somos un poquito tardados. Bueno, ustedes no, pero en otros lugares la gente es muy tardada. No lo voy a tardada. Lo repito, tarda. Vean, el pastor ve que toca un instrumento, ve que canta y le dice, oye hijo, ¿por qué no te metes a alabanza? No sé, paz, estoy orando. ¿Qué estás orando? Que Dios me muestre. Ya te mostró, te estoy diciendo que sabes tocar. Ven, toca. No, es que le estoy pidiendo a Dios que me dirija. Está bien, y ahí tienen un año, hacen el ayuno de Daniel 4 veces para saber, ¿no? Es que me gusta tocar, pero también me gusta acá. No, ya tu pastor te dijo, acá te necesito. Entonces la diligencia sería, haz lo que te dicen cuando te dicen. Entonces Pedro está diciendo que para sumar, por ejemplo, para sumar en una iglesia, hay que hacer lo que nos toca hacer cuando nos toca hacerlo. ¿Verdad? No sumamos, ¿verdad? No sumamos cuando hacemos lo que nos toca en el tiempo que queremos y a la manera que queremos. Ahí no sumamos. Yo me acuerdo que siempre en las iglesias hay personas despistadas. Siempre. A lo mejor acá no, pero en las iglesias siempre hay. Y un día estaba yo acomodando me gusta a veces estar en la iglesia y estaba acomodando las sillas y estaba grabando, iba a grabar un video de felicitación de fin de año. Me acuerdo que era 25 de diciembre y tocan la puerta. Entonces pues yo voy a abrir, y era una hermanita. Pastor, ya llegué. Le dije, sí, hermana, ¿a qué? Vengo al culto. ¿A cuál culto? Le dije, ¿qué no hay culto? No, hermana, hoy es 25 de diciembre, es día feriado y además es miércoles, nosotros tenemos que feriado. Es que anunciaron que, le dije, hermana, fue ayer. Ayer tuvimos el culto. Era lunes. Domingo 24 tuvimos el culto. Ay, es que yo pensé que era el día de... Pues sí fue, pero fue ayer. Entonces, ¿de qué le sirvió llegar? A lo mejor hasta iba orando, Señor, háblame del culto, y ni culto iba a haber. Por no ser qué? Diligente. Entonces, luego dice, al final dice, porque si estas cosas están en ustedes, ¿verdad? Están. El segundo factor para sumar es permanecer en algo, porque dice si están, no si estuvieron, no si estarán, no si algún día, sino si están. Y Pedro es muy enfático. A ver, ustedes van a aprovechar su vida en Cristo si esto está, si permanece en ustedes. Hay algunas personas que son un poquito, son como yo les digo, ustedes son cristianos oca, les digo, como la oca. Porque si les agarra una escalera, suben y están arriba y los ves y cómo están, no, en fuego, pastor, dicen, en fuego. Y luego de repente pasan unos 3 meses y les toca la serpiente y van para abajo, ¿no? Y, oye, ¿no has visto al que estaba en fuego? No, sí, ya se quemó, no ha venido. Ya se quemó porque prometió que ahora sí iba a entrar y que veladas y que ayunos y que no sé qué tanto. Y la gente es temporal a veces. Ustedes no, de verdad, ustedes no, pero hay gente que es temporal. Es temporal. Sí, de verdad, díganle al lado, yo no soy temporal, yo soy permanente, digo. Pero sí he conocido gente es así, de verdad. Es que a los pastores nos pasan cada historia con las personas. Por ejemplo, he conocido a una persona que un día llegó y me dijo, pastor, Dios me mostró que usted es mi padre espiritual. Y ese fue el último día que lo vi. ¿De verdad? Después ya no lo vi en la congregación, dije, pues ¿qué le habrá pasado? Después ya pasó el tiempo y un día lo vi y dije, ¿qué pasó? No, es que mi familia y yo tomamos la determinación de ya no estar en la iglesia. Dije, inestables, ¿verdad? O sea, la señal digital es más estable que ellos, ¿sí? Porque no permanece. Ahora, escucha, el punto que está diciendo aquí Pedro es, si tú quieres sumar, tienes que ser diligente, 1, 2, tienes que permanecer. No puedes sumar si no permaneces.
¿verdad? En una congregación, si vamos a sumar, o no, lo voy a decir de otra manera, en la iglesia para sumar debemos permanecer. Esa debe de ser nuestra actitud, permanecer. Permanezco en Cristo, permanezco en su palabra, permanezco en mi compromiso, permanezco en mi entrega, permanezco en mi participación, permanezco en mi ánimo, ¿verdad? Ánimo, hay que ser animoso siempre, hay que tener una buena actitud siempre. La Biblia dice, estad siempre gozosos, ¿verdad? ¿No dice así la escritura? El apóstol Pablo escribe y dice, estad siempre gozosos. La palabra gozosos no es siempre riéndonos. La palabra gozosos es, estén siempre de buen ánimo. Y de verdad, a veces vas a ir a la reunión o vas a estar en un evento y algo te pasó y estás un poquito enojón o molesto. Hay que sacudirnos la cara, hay que tomar aire y hay que llegar a poner buen ánimo a la vida de otros. O con el que tengas confianza, dile, ven, ayúdame, me quiero desahogar, me pasó esto, ayúdame a orar para que se me quite este mal ánimo, para que no contagiemos a otros. Entonces, pues, en una reunión lo dije, ¿no? Les dije, hay algunos que llegan a pensar que yo pensaría que los servidores no tienen nada que hacer. Y les dije, háganme ustedes ese favor, que yo como pastor le pidiera a los servidores que hicieran algo porque les sobra tiempo. ¿Qué tipo de servidores tendríamos en la iglesia? Les dije. ¿Me explico? Hay una frase que dice, si quieres que algo se realice, no se lo encargues a nadie desocupado. Porque, ¿por qué está desocupado? Eso en la Biblia se llama ocio. Mi hija está ahorita en un tiempo de entrenamiento ministerial y tienen un principio en donde está. Nadie puede estar desocupado. Ahí sí aplican el que acaba primero le ayuda a su compañero. Porque si le tocó poner sillas y ya acabó, le dicen, no te sientes, ayúdale a los de audio a limpiar cables o lo que sea. Ahí va, ¿qué te ayudo? No, pues llévate este jala, ahí va por acá, ya lo acomodó y se quiere, no, ayúdale a quién más, a los que están poniendo allá afuera las sombrillas para que la gente no se queme con el sol, y los tienen ocupados todo el tiempo. Vean, les voy a enseñar una foto luego de mi hija, cómo tienen sus ojeritas. Porque tienen un principio, un siervo de Dios no puede estar desocupado. Una gente productiva no puede ser una gente desocupada. Cuidado con estar desocupados, porque en el reino de Dios no hay ninis, no hay ninis. Ni oran, ni van, ni echan porra, ni nada. No, hay que hacer algo. ¿Me explico? Entonces hay que permanecer. Pero el tercer punto me gusta más, porque dice, ¿cómo sumamos? Abundando, no siendo cortos, ¿verdad? No siendo medidos en un sentido equivocado. Les voy a platicar una historia que me pasó cuando era yo niño, me acuerdo, y nunca se me olvida. Y desde ahí Dios me empezaba a enseñar cosas, aunque yo no lo entendía porque era un niño, pero lo entiendo ahora que soy grande. Un día llegué a la tienda de mi abuelita y mi abuelita vendía dulces. Entonces, cuando me daba dinero mis papás, pues yo iba a la tienda de mi abuelita y llegaba con mi dinero, entonces vendían. A mí me gustan los bomboncitos esos chiquitos cubiertos de chocolate, ¿no? Y entonces mi abuelita vendía. Y llegué y compré mis no sé qué eran, $1, $2, no me acuerdo, y me llenó mi bolsita como de este tamaño. Y ya me la dio, toma. Entonces salí y estaban todos mis amigos así sentados afuera, bueno, todos los que estaban ahí, pues. Y llego y le digo, ¿quieres? Entonces el primero agarra, ¿no? Y luego el segundo, ¿quieres? Y los dos querían. Y agarra el otro. Total, que me quedaba ya nada más los últimos bomboncitos, eran los últimos y era mi último amigo. ¿Qué haces cuando eres niño y te queda lo último? ¿Nunca te ha tocado dar papas y aprietas la bolsa para que no les quede? ¿Verdad que a veces así somos? No, se me van a acabar. Pero como la bolsa era transparente, yo no podía hacer eso. Así que le dije, ¿quieres? Sí. Mete la mano y me deja con un bomboncito.
Ya agarro mi bomboncito, me siento en la banca de madera, pero mi abuelita me estaba viendo, me acuerdo. Yo no me había fijado que me estaba viendo. Y entonces de pronto volteé a mi abuelita y ya saben, las abuelitas de mi generación eran bien dulces. Y me dice, ven, ya llego mi chamaco baboso. Dijo, ¿para qué das todos tus dulces? Ya te quedaste sin nada. A ver, con todo y que me regaña, me dice, a ver, préstame tu bolsa. Entonces agarró la bolsa y la llena otra vez para mí solo. Y ya no me costó. Pero ¿por qué me pasó eso? Porque no puse medida a dar. Hay mucha gente que pone medida. Claro, en el ámbito administrativo hay que poner medida de tiempo, medida de inversión, lo que sea. Pero en actitud, en dimensión interior, no hay que poner medida. Cuando no ponemos medida, entonces nosotros sabemos sumar, aprendemos a sumar. Porque mucha gente dice, no sé, a los pastores nos dicen, paz, lo que se le ofrezca, pero cuando los llaman no pueden. Yo les digo hoy, que seamos muy cuidadosos en cada momento donde nuestro derecho está presente. Seamos muy cuidadosos de estar conectados con Dios. Señor, ¿qué hago? Dime. O muy cuidadosos de tu corazón, de decir, ok, mi derecho es esto, pero yo voy a hacer aquello. Ruth, su derecho era irse y hacer familia. ¿Qué estaba por delante? Ustedes conocen la historia. Lo que estaba por delante era emparentar con vos y convertirse en la línea genealógica de Jesús. Poca cosa, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Ruth hubiera tomado su derecho ahí, como orfa? Lloró, y ay, suegrita, pues qué padre, los años que vivimos juntos, ¿verdad? Las aventuras que pasamos, los pleitos que nos agarramos, suegra, pero pues ya nos vamos, suegra. Ay, que Dios me la bendiga, cuídense mucho, yo soy joven, tengo el derecho de rehacer mi vida. Pero Ruth hace a un lado su derecho. Hace a un lado su derecho. Me acuerdo, les platico, un día, hace años, estaba yo trabajando, trabajaba yo desde que empecé a trabajar, trabajaba muchas horas, eran jornadas largas, y porque me gustaba, siempre me ha gustado chambear. Cuando estoy de día de descanso, mi esposa me tiene que decir, siéntate, estate quieto. Yo me paro y barro el patio, y si no lo trapeo, y lavo la camioneta de ella, si sube el coche de mi hija, lavo trastes, echo a lavar ropa, no me sé estar quieto. Entonces mi esposa me tiene que decir, estate quieto, ahorita vengo, voy al súper. ¿Pero a qué vas? Pues a ver si compro un cereal o algo, ahorita vengo. Y ay, deseando, ¿no? Es verdad. Siempre me ha gustado ser así. Me gusta porque me gusta la productividad, no el activismo, la productividad. Entonces trabajé siempre así, y un día habíamos tenido unas jornadas muy pesadas. Entonces me habla el pastor donde estábamos en una célula, y me habla y me dice, estoy enterado de que tus jornadas han sido muy pesadas, y te quiero decir, no te preocupes, no vengas, descansa. ¿Qué dices tú cuando el pastor te dice, hermano, vete a descansar? La mera verdad, ¿qué dirías? Gloria a Dios. Ay, qué pastorzazo me cargo. Bien consciente, el paz. No, si yo decía, Dios le habla, Dios le habla. Entonces, yo me acuerdo que colgué el teléfono, estaba mi esposa, que éramos novios, y me dijo el pastor que no fuéramos, que nos descansáramos. Y luego armé mi plan en mi cabeza, dije, es viernes, ahorita nos vamos por unos taquitos del pastor, bien ricos, que venden por ahí donde vivía mi esposa, y yo dije, ya voy a llegar temprano a mi casa después de varias noches sin dormir, y hoy me duermo temprano, y mañana me levanto hasta que el cuerpo aguante, y me desayuno, y ahí hice todo mi plan. Y mientras terminaba la jornada de trabajo,
me vino un pensamiento, y este fue mi pensamiento. Fue mío, no tiene que ser para todos, pero fue mi pensamiento. Yo dije, no es posible que por mi trabajo secular me desgaste y que acepte descansar para no ir a la reunión. Dije, no. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a la reunión. ¿Sí vas a ir? Pero luego les platico la historia. Yo trabajaba en Xochimilco y la célula estaba en Villa de las Flores. Hace 30 y tantos años. 3 horas y media para llegar allá. Así que tenía que salir a las 3 de mi trabajo y viajaba 3 horas y media, llegaba a 6 y media. La reunión empezaba a las 7. Me tocaba llegar a las 6 y media y poner la lona en el patio, porque el patio no tenía techo. Entonces poníamos la lona, me subía al techo, así que venía desvelado, llegué, ¿no? Y empiezo a cantar, a dirigir la alabanza, y Dios, con su buen sentido del humor que tiene, yo estaba cansado, y empiezo a tocar la alabanza, y empieza a venir un momento de adoración muy bello. Luego viene un momento de administración, profecía, orar por toda la gente, y la alabanza se extendió como, no sé, como hora y media, 2. Y yo ya cansado con mis pies que me hacían así, tocando la guitarra ya en modo automático. Alguien de plano me dijo, ¿te quieres sentar? Y le dije, sí, me acercó la silla y yo seguía tocando mientras el pastor oraba por toda la gente, ¿verdad? Y ese día se acercó una mujer mayor de la célula. Se acercó y me dijo, joven, Dios me dijo esto para ti. Y me dijo un versículo de la Biblia. Me dijo, por cuanto has sido fiel en lo poco. Porque esa célula era como de 10 personas. No muchos irían a una célula por 10 personas a hacer un viaje de 3 horas y media después de una jornada tan pesada, cuando el pastor te dice, quédate a descansar. Muy pocos hubieran. No lo digo lo digo porque agradezco a Dios que reaccioné así, porque ese día Dios me dijo, por cuanto has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y antes de un año estaba yo dirigiendo la alabanza y era ya pastor en una iglesia muy grande. Porque la Biblia es la de veras. Porque a veces pensamos que nada es, ay, suena bonito, en lo mucho te pondré, pero pues nunca ves lo mucho. No. Se cumple. Lo que Dios te dice se cumple. Ahora, esa historia se las cuento porque a veces vemos la Biblia y un día un joven se acercó y me dijo, oiga, Paz, lo que dice la Biblia sí se puede vivir, porque yo lo veo bien difícil. Y dije, no, pues sí le falta un poquito de fe a este muchacho. Por eso les platiqué mi historia. Porque yo no lo hice con ninguna intención. No sabía lo que Dios iba a hacer, pero Dios sabía que adelante de ese viernes, o mejor dicho, Dios sabía que si yo hacía eso ese viernes, Él iba a soltar una palabra sobre mi vida, que estaba ya escrita, pero que la iba a poner en mi vida, y que esa palabra Él ya la había visto para el siguiente año, pero que Él necesitaba que en el momento de mi derecho, yo renunciara. Por eso es bien importante, se los comparto. Cuando alguien te diga, estás en tu derecho, tú siempre para tus antenas y ok, Señor, puedo usar mi derecho. Yo podría haber usado mi derecho. Y Dios no haría nada porque es legal usar tu derecho. Era legal que Ruth usara su derecho, pero ¿qué dijo Ruth? No me voy. Aquí me quedo. ¿Qué pasó con Ruth? Nos enseña 2 cosas más. Número 1, les decía, aquí, para sumar hay que saber manejar nuestro derecho. Para sumar. Recuerdo un baterista que recibí conmigo hace muchos años, ahora es un muy buen baterista y un muy buen pianista él. Pero cuando yo lo recibí, terminábamos cantando, muchas no, porque se alentaba el joven, o sea, apenas, pero tienes que ceder tu derecho. Yo decía, ya tengo el derecho de que otro baterista me acompañe, alguien que sepa. Ya he picado piedra, puro baterista bueno que toque conmigo, pero tienes que hacer a un lado tu derecho y decir, hay que darle lugar al nuevecito, al que está aprendiendo, ¿no?
Entonces yo lo dejé y luego los de adoración los corríamos, ¿no? Vengo a ti, hoy Señor, decía, ay. Y allá tenía los otros dos bateristas que sabían tocar. Tenía yo el derecho de decirle a este hijo, tú toca con los nuevos, ya el viejo tiene derecho a usarlos, que ya saben. Y entonces, pero le dimos espacio y se convirtió en el primer baterista. Pero un día llegó un baterista nuevo. Y recuerdo ese domingo en la tarde. Y llegué y le dije, hijo, por favor pásate al piano, quiero que toques en el piano. Y va a tocar la batería este joven, ¿verdad? Y entonces, ya saben, los jóvenes hacen muecas. ¿Han conocido jóvenes que hacen muecas? O muchachos que hacen muecas. Que le dices, hijo, ando para acá. Si usted dice, pasa. Yo digo, pero como usted quiere. Entonces estábamos ya por empezar la reunión. Y se levanta y agarra sus baquetas y entonces la boca y se pasa al piano. Y yo por amarlo lo dejé tocar. Porque yo podía haber tocado. Terminó la reunión, me bajé con él y le dije, hijo, ¿te acuerdas cuando llegaste al grupo? Y le empecé a decir, no, mi derecho era que no tocaras conmigo, porque yo ya he sembrado tiempo en nuevos. Y yo podía decir, póngale a alguien y toque bien, pero te dejé tocar conmigo. Le dije, y hoy tu derecho era quedarte en la batería porque la tocas muy bien, pero te pedí que dejaras tu derecho para que ahora hicieras lo que yo he hecho contigo. Él ni cuenta se había dado. Me dijo, pastor, nunca había pensado en eso. Y ya sé, nomás faltaba que hubiera pensado en eso. ¿No? O sea, que consciente lo hubiera hecho. Le dije, por eso te lo digo. Y desde ahí él le enseñó a más gente, le enseñó a tocar a más personas. Hace un año me lo encontré apenas en un lugar y después me escribió, me localizó, pastor, sería para mí un honor volver a tocar con usted. Si alguna vez me necesita, llámeme, ¿no? Y me acordé por eso de él ahorita, porque cuando tienes tu derecho lo tienes que saber manejar bien. De verdad, manéjelo bien. Ahora, Ruth también nos enseña esto. Dice, lloró junto con Orfa, las dos lloraron, pero Orfa se fue. Hace rato hablaba con una hermana y se le empezaban a salir sus lágrimas y me dice, perdón, pastor, y ¿por qué no pides perdón? Llora. Y le dije, pues si todos sentimos, y llorar porque sientes no es malo. Lo que debes de cuidar, le dije, es llorar porque no crees, porque entonces tienes que fortalecer tu fe. Pero llorar no es malo, ¿verdad? A veces la gente dice, uy, ni confía en Dios porque está llorando. No, no se siente, hay que llorar. Y entonces Orfa lloró y Ruth también lloró. Pero después de llorar, dice, aquí me quedo. En la vida y aún en la iglesia, a veces te van a pasar cosas o van a pasar cosas que no entiendes. Y se te va a hacer un nudo en la garganta y te vas a salir la garganta. O por dentro, te vas a salir. Porque eres macho y dices, no, yo no lloro. Pero por dentro dices, híjole, no me gustó esto. Pero hay muchos que viven eso y después de vivir se despiden. Por ejemplo, ¿qué le pueden decir? Estoy hablando como pastor, ¿no? No que lo diga su pastor porque ni hemos platicado, jamás hemos hablado con él. Nadie va a decir, el pastor ya le fue nadie. Pero a mí como pastor me pasa. Que hay gente que, no sé, pastor, yo no estoy de acuerdo como el líder hace esto, hace lo otro, y entonces no estoy de acuerdo y me vengo a despedir. Esos son Orfa, que lloran y se van. Y está bien, están usando su derecho, no hay que criticarlos, yo no los critico, Dios te bendiga, cuídate mucho, ahí nos vemos, ¿ya? Que te vaya bien. Nada más acuérdate. No. Eso nos ayuda mucho como pastores a no enfrascarnos ahí. En que, ¿por qué? Cuéntame, ¿cuándo fue? ¿En qué lugar se enamoró de ti? No, te quieres ir, ándale, es tu derecho, dale. Cuídate mucho.
Pero hay otros que lloran y se quedan. ¿No? Lloran. Por ejemplo, en la alabanza. ¿Y cómo me ha tocado en la alabanza? Llega alguien y es más pilas y rápido avanza. Y de repente lo ponen a hacer algo que otro ya lleva meses y no le sale. Y ahí por dentro dices, ¿por qué? Como a mí me ha pasado. Gente que me decía, pastor, ¿por qué él ya dirige y yo no? Yo decía, digo, ¿por qué no saben las canciones? ¿Alguna otra información quieres? Y él se puso las pilas y ya se las sabe. Hay que ponerlo a trabajar. Y lloran algunos, ¿no? Y sienten feo y tienen carita así, híjole, pues yo ya llevo aquí y nomás no me ponen a dirigir. No, porque no te pones pila. Pero se quedan. Y ya empiezan a sentir paz en la azotea y dicen, no, si no me apuro, aquí voy a quedarme viejito y nunca voy a hacer algo más. Y se aplican. Entonces, el segundo factor, y con este estoy terminando, Ruth nos enseña que para sumar no hay que ser sentimentales. Sentimental significa dejarte mover por los sentimientos. No estoy diciendo que no sintamos, todos sentimos. Todos sentimos. Otro día llegó alguien y me dijo, Paz, cuando usted no está yo no vengo. Sentimentales. Porque yo nada más cuando usted predica. Y luego te avientan esta, ¿no? Porque usted es mi pastor. No hubiera dicho eso. Yo me lo agarro, le digo, no es cierto, no soy tu pastor. No diga eso, pastor, no soy tu pastor. Porque si yo fuera tu pastor, confiarías en mí. Y si yo dejo a alguien predicar, es porque confío en lo que va a decirles. Y es porque confío en que la iglesia los va a cubrir y los va a escuchar. Y tú vienes y me dices que solo me oyes a mí. No soy tu pastor, corrige tu manera de ver las cosas. No, Paz, es que lo que yo quiero decir, no, ya lo dijiste. ¿No? Y entonces, gente sentimental. A veces, ¿quién va a dirigir la alabanza? No. Ahorita voy a la tienda y regreso. Sentimentales. ¿Sí? El sentimental, o le voy a decir otra palabra que hay que entenderla bien, sensualidad. La sensualidad es ser atraído por el sentimiento. Entonces, Ruth, imagínense, vean la escena, por favor, porque ya se habían contagiado. O sea, dice que las dos levantaron la voz. Me imagino que primero empezó Orfa. Y Ruth la vio y empezó a acordarse del esposo. Llorando, tenía los ojos hinchados. Y al final dice, ok, ya lloré, pero yo no me voy. Porque es bien fácil cuando alguien llora, juntarse a llorar y juntarse con la idea. Oye, vamos a decirle a Paz que la velada no empiece tan tarde porque luego nos cansamos y se juntan dos. No, sí hay que decirle que no empiece tan tarde y se juntan tres. Oiga, Paz, le venimos a pedir un favor, mejor hay que empezar más temprano y nos vamos más temprano, ¿no? Se juntaron los que sintieron, ¿verdad? A ustedes no les pasa, solo a mí me pasa eso. Bueno, me ha pasado. Termino. Esto es muy bueno, es muy importante y con esto quiero saber. Para que una iglesia sume y refuerce para ir a un alcance y a una dimensión mayor, que ahí comenzamos, necesitamos ser empáticos. Empatía y compatibilidad. Se necesita. Ahorita antes de venir hablaba con un hermano que está en la iglesia, pero él viene de la iglesia de un amigo mío y me dijo, Paz, fíjese que están haciendo esto y yo les dije que si me necesitaban me regresaba. Y yo le dije, el pastor es mi amigo. Y le dije, a donde tú decidas, si tú decides venirte para acá, él no tiene ningún problema. Y si tú decides irte para allá, yo no tengo ningún problema porque es mi amigo.
porque estamos en el reino del cielo. Pero le dije esto, pero tienes que saber específicamente a qué te vas a sumar, porque ahí es donde está la empatía. Se lo decía hace un momentito. Entonces, en la iglesia, en una congregación, debe haber empatía con la visión, con la dirección del pastor, con los cambios, con los ajustes, con la directriz. No estoy diciendo que no cometamos errores, todos cometemos errores y eso hay que hablarlos. Pero en el espíritu, en nuestro ser interior, debe haber la compatibilidad, es decir, como cuando dos engranajes se juntan y saben que juntos pueden funcionar. Empatía. Porque dice que Ruth declaró, tu Dios será, tu pueblo será mi pueblo. Empatía. Donde tú estés, yo estaré. Donde tú vivas, yo viviré hasta que la muerte llegue a nuestras vidas. Empatía. Ustedes saben que cuando se va a hacer un trasplante de órganos, el órgano es funcional, el cuerpo puede funcionar, pero necesita tener compatibilidad. Si no hay compatibilidad, el órgano muere y la persona muere. En una iglesia, la iglesia debe de tener empatía, porque a veces en las congregaciones, y de verdad, o sea, lo hablo en términos generales, en las congregaciones hay gente que dice, pues yo vengo aquí mientras Dios no me diga otra cosa, y nunca se hacen parte de la visión. Es decir, todo el tiempo tienen lista su maleta, ¿verdad? Y si nos viéramos en el espíritu, los vamos a llevar con su maletita aquí. Y están aquí, pero no, a donde Dios me lleve. No, siémbrese primero. Amárrese aquí, ¿verdad? Digo, si quiere. Y súmese, porque cuando eres empático te vas a traslapar y luego para soltarte ya es más difícil, ¿verdad? Para soltarte es más difícil. Yo me acuerdo cuando estaba yo en la iglesia, en el distrito con el pastor Víctor, cuando yo me fui a comenzar donde estamos ahora, cada domingo regresaba y todos los domingos oía la misma frase, todos los domingos: pastor, estamos orando para que regrese. Y decía, no. Yo no les decía nada, pero acá le decía, Señor, se van a cansar, porque tú ya me dijiste que no voy a regresar, ¿no? Y llegaba allá a Villa y me decían, Paz, estuvimos orando para que usted se viniera. Yo decía, 1-0, van perdiendo. Y yo les dije, aunque no hubieran orado, Dios tenía este plan, yo les decía. Pero qué bueno que oraron. Y todo el tiempo que iba para allá, todo el tiempo. Ahora casi no los visito, pero cuando voy, siempre que hay uno que me encuentre ahí de mi generación, ¿verdad? Pastor, ¿cuándo va a venir? Pues aquí estoy. No, pero a predicar. No sé, pero aquí estoy para visitarles. Porque siempre hay una empatía, aunque no trabajamos ya en el mismo lugar. Ustedes, yo quiero cerrar con esto porque quiero hoy invitarles a que le digas a Dios, Señor, yo no solo estoy aquí porque es la congregación que me queda más cerca. Yo no solo estoy aquí porque alguien me predicó de Jesús. Yo estoy aquí porque quiero tener empatía con la visión de este lugar, con el trabajo de este lugar. Quiero que en tu espíritu me hagas sentir que por mí corre lo mismo que hay en el corazón del pastor, en el corazón de los líderes y de un equipo de liderazgo, en el corazón de los que tienen más tiempo. Yo quiero, Señor, ser de esa misma conexión. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar a nuevos alcances y a nuevas dimensiones. Y mira lo que le voy a decir. Cuando Dios hace eso, los que no están en empatía empiezan a sentir una incomodidad. Y algunos terminan estando fuera del escenario. Nadie los sacó, sino que la falta de empatía los hace sentir fuera. ¿Me explico? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que en cada etapa de la iglesia vayamos hacia adelante. Vayamos hacia adelante.
explico? Todo el tiempo. Cierra tus